Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Capítulo 11. Principios de interpretación. Esta es una obra que hallo deficiente, pero se tiene que hacer con sabiduría, sobriedad y reverencia, o no debe hacerse en absoluto. Así escribía Lord Bacon al tratar de lo que él denominaba como historia de la profecía. La naturaleza de una obra así, continúa explicando, debería ser que cada profecía de las Escrituras se seleccionase con el suceso que la cumpliese, a través de las edades del mundo, a la vez para la mejor confirmación de la fe y para la mejor iluminación de la Iglesia en lo que toca a aquellas partes que no están aún cumplidas, permitiendo, no obstante, aquella amplitud que corresponde a las profecías bíblicas, siendo ellas de la naturaleza de su autor, para quien 1000 años son como un día, y por lo cual no se cumplen al momento, sino que tienen cumplimientos embrionarios y germinales a lo largo de muchas edades, aunque la culminación o plenitud de ellas pueda referirse a alguna edad concreta. Si los muchos autores que han contribuido desde entonces a cubrir la necesidad que Lord Bacon señaló hubieran prestado la debida atención a estas sabias y pertinentes palabras, posiblemente el estudio profético hubiera podido escapar al vituperio que ahora le alcanza debido a la división de sus seguidores en campos hostiles. Para el cristiano el cumplimiento de la profecía no pertenece al campo de lo opinable, ni tampoco meramente al de los hechos, es un asunto de fe. Por ello tenemos derecho a esperar que sea definido y claro. Pero aunque los principios y máximas de interpretación conseguidos por medio del estudio de aquella parte de la profecía que se ha cumplido dentro de la era de las Sagradas Escrituras no deben absoluto de echarse a un lado cuando pasamos a nuestros tiempos postapostólicos, ciertamente que no puede esgrimirse ninguna presunción en contra de hallar escondidos en estos 18 siglos un cumplimiento parcial y primario de profecías, incluso de aquellas que sin duda alguna tendrán su cumplimiento pleno y definitivo en días aún por venir. Tan solo no olvidemos la sabiduría, sobriedad y reverencia, que una investigación de esta clase demanda. En nuestros días, los estudiosos de las profecías se han tornado profetas, y con mezcla de necedad y atrevimiento han tratado de fijar la fecha del mismísimo año del retorno de Cristo a la tierra, predicciones estas que posiblemente los hijos de nuestros hijos tendrán que recordar cuando otro siglo se haya añadido a la historia de la cristiandad. Si tales divagaciones tan solo trajeran descrédito sobre sus autores, ello estaría bien. Pero a pesar de que ello está en directa oposición a las Escrituras, han atraído reproches sobre las mismas Escrituras, y han dado estímulo al activo escepticismo de nuestros días. Pudiéramos haber esperado que, aunque se hubieran podido olvidar otras cosas, las últimas palabras que nuestro Señor Jesús pronunció estando aún en esta tierra no hubieran sido echadas a un lado de esta manera: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 7. Pero lo que se negó a los inspirados apóstoles en los días de fe y poder prístinos, los fabricantes de profecías de estos últimos tiempos se atreven a pretenderlo, y el resultado ha sido que la solemne y bendita esperanza del retorno del Señor ha sido denigrada al nivel de las predicciones de los astrólogos, para confusión y dolor de corazones fieles, y para diversión del mundo. Cualquier persona que, evitando extravagancias o posturas imaginativas, tanto acerca de la historia como de las Escrituras, señala eventos del presente o del pasado como los correlativos de una profecía, merece una consideración calmada y sin prejuicios por parte de las personas reflexivas. Pero que no se olvide que, aunque las Escrituras a las que él apela puedan así recibir un cumplimiento germinal, la culminación o plenitud de ellas pueda referirse a una edad aún futura. Lo que es verdadero de las Escrituras es particularmente cierto de la profecía. Es asunto nuestro asignarle un significado, pero el que realmente crea que la profecía es divina titubeará antes de limitar su significado a la medida de su propia comprensión de ella. Las profecías del anticristo nos ofrecen una ilustración muy apta y señalada a este respecto. Si no fuera por el prejuicio creado por afirmaciones extremas, los estudiosos de las profecías probablemente coincidirían en que la gran apostasía de la cristiandad desarrolla en sus líneas generales muchas de las características del hombre de pecado. Existe desde luego, en nuestros días, un falso liberalismo que nos enseñaría a abandonar la acusación que la historia presenta contra la Iglesia romana, pero mientras que ninguna mente generosa rehusará reconocer la dignidad moral de aquellos que, por lo menos en Inglaterra, conducen ahora los asuntos de esta Iglesia, la verdadera cuestión de que se trata es con respecto al carácter, no de individuos, sino de un sistema. Es la parte que le toca, entonces, no a la mojigatería intolerante, sino a la sabiduría verdadera, la de investigar los registros del pasado, terribles registros, como medios para juzgar aquel sistema.
La investigación que nos ocupa no trata de si se hallan hombres buenos bajo el palio de Roma, como si toda la excelencia de la tierra pudiera cubrir los anales de la abominable culpa que ella tiene sobre sí. Nuestra verdadera investigación es acerca de si ella ha sufrido un verdadero cambio en estos días de ilustración. ¿Está reformada la Iglesia de Roma? ¿Con qué vehemencia se gritaría la respuesta desde cada altar bajo su mando? Y si no se acepta como cierto, dejemos que vengan de nuevo tiempos oscuros, y algunas de las escenas más viles y negros crímenes en la historia de la cristiandad podrían repetirse en Europa. La verdadera prueba de una persona no consiste en lo que hace, sino en, dado los principios que sustenta, lo que haría, y si ello es cierto de individuos, es aún más intensamente cierto de comunidades. Hacen, pues, un buen servicio, los que mantienen ante la mente del público el verdadero carácter de Roma como el desarrollo de la apostasía en nuestro día presente. Pero, cuando estos autores continúan hasta llegar a afirmar que las predicciones respecto al anticristo tienen su realización plena y final en el papado, su posición viene a ser de peligro positivo para la verdad. Se mantiene al precio de rechazar algunas de las profecías más definidas, y de imponer una interpretación laxa o imaginativa sobre estas mismas escrituras a las que apelan. Ciertamente, el peor mal práctico de este sistema de interpretación es que crea e impulsa un hábito de leer las escrituras de una manera laxa y superficial. Se toman impresiones generales, derivadas de una lectura de corrido y superficial de las profecías, y se sistematizan, y sobre este fundamento se construye un sistema lleno de pretensiones. Como ya hemos señalado, la Iglesia de Roma exhibe las principales características del hombre de pecado. Y por ello constituye un axioma para esta escuela de interpretación que la bestia de 10 cuernos es el papado. Pero de la bestia se escribe que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Apocalipsis 13, 7 al 8. ¿Están conscientes estos comentaristas de que la mitad de la cristiandad está fuera del campo de Roma y que es antagónica a las pretensiones del papado? ¿O suponen ellos que todos los que pertenecen a las iglesias griegas o protestantes están escritos en el libro de la vida? En absoluto. Pero ellos nos dirían que este versículo no significa exactamente lo que dice. De nuevo, la bestia de 10 cuernos es el papado, la segunda bestia, el falso profeta, es la clerecía papal, Babilonia es la Roma papal. Y a pesar de ello, cuando contemplamos la visión del juicio de Babilonia, vemos que éste se cumple mediante la instrumentalidad de la bestia. Y los 10 cuernos que viste, y la bestia, estos aborrecerán a la ramera, Babilonia, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él se propuso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, 16, 17 y 13. Así, los gobiernos de la cristiandad van a entregar su poder al pontífice romano y al sacerdocio a fin de poder destruir la Roma papal. Pueden haber contrasentidos más transparentes y completos. La cuestión de que aquí se trata no debe ser prejuzgada por falsas representaciones, ni echada a un lado pasando a puntos colaterales de importancia secundaria. No se trata de si las grandes crisis en la historia de la cristiandad, tales como la caída del paganismo, el surgimiento del papado y del poder del Islam, y la reforma protestante del siglo XVI quedan dentro del campo de las visiones de Juan. Esto puede concederse sin problemas. Tampoco se trata del hecho de que la cronología de algunos de estos eventos está marcada por ciclos de años compuestos de los múltiplos precisos de 70 especificados en el libro de Daniel y en el Apocalipsis, lo que constituiría una prueba de que todo forma parte de un gran plan. Cada nuevo descubrimiento de este tipo debería ser bienvenido por todos los amantes de la verdad. En lugar de debilitar la confianza en la exactitud y claridad de las profecías, debería reforzar la fe que espera su cumplimiento absoluto y literal. La cuestión no es de si la historia de la cristiandad estaba o no dentro de la visión del divino autor de las profecías, sino de si estas profecías han sido cumplidas, no de si estas escrituras tienen o no el alcance y significado que los intérpretes históricos les asignan, sino si su alcance y significado han sido cumplidos y satisfechos por los eventos a los cuales ellos apelan como el cumplimiento de ellos. Así, es innecesario entrar en consideración detallada del sistema histórico de interpretación, porque si fracasa al ensayarlo en algún punto crucial, fracasa totalmente. Entonces, ¿pertenece el Apocalipsis a la esfera de la profecía cumplida? O, para reducir esta controversia a un asunto aún más limitado,
se han cumplido las profecías de los sellos, trompetas y copas. Nadie discutirá la rectitud de este modo de presentar la cuestión, y la manera más recta de tratar el tema será exponer una de las visiones principales, y a continuación citar plena y fielmente lo que los intérpretes históricos exponen como su significado. La apertura del sexto sello es relatada por Juan de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 12 al 17. Lo que sigue es el comentario del señor Eliot acerca de visión, cuando consideramos, declara él, los terrores de estos reyes blasfemos anticristianos de la tierra romana, así derrotados junto con sus partidarios frente al ejército cristiano, y huyendo y pereciendo miserablemente, de cierto que había aquello en este suceso que, de acuerdo a la construcción general de estas figuras escriturales, bien merecería corresponderse a los símbolos de la visión prefigurativa que tenemos ante nosotros, en cuya visión reyes y generales, libres y siervos, aparecen en huida, buscando las cuevas de las peñas para esconderse del rostro de aquel que se sienta en el trono del poder, de la ira del Cordero. Así, bajo los primeros choques de este gran terremoto, se agitó la tierra romana, y los enemigos de los cristianos fueron destruidos o puestos en huida y confusión. Así, en los cielos políticos se había oscurecido el sol de la supremacía pagana, la luna se había ensangrentado, y no pocas estrellas habían sido arrojadas violentamente a la tierra. Pero la profecía no había recibido aún su pleno cumplimiento. Las estrellas del cielo pagano no habían caído todas, ni el cielo mismo había sido completamente enrollado como un pergamino y desaparecido. En el primer triunfo de Constantino, y después de los primeros terrores por parte de los emperadores opuestos al cristianismo y por parte de sus ejércitos, aunque su edicto imperial dio al cristianismo todos sus derechos y libertad, permitía aún a los paganos una libre tolerancia en su adoración. Pero muy pronto siguieron medidas de marcada preferencia hacia los cristianos y su fe. Y al final, conforme Constantino iba avanzando en la vida, a pesar de la indignación y de los resentimientos de los paganos, promulgó edictos para la supresión de sus sacrificios, la destrucción de sus templos, y la intolerancia de toda forma de adoración pública excepto la cristiana. Sus sucesores en el trono siguieron el mismo objetivo, imponiendo graves penas a la profesión pública del paganismo. Y el resultado fue que, antes que hubiera finalizado aquel siglo, sus estrellas habían caído al suelo, su mismo cielo, o sistema político religioso, había desaparecido, y en la tierra las antiguas instituciones paganas, leyes, ritos y adoración, habían sido completamente aniquiladas. Hasta aquí las palabras del señor Eliot. No se puede imaginar ningún ejemplo más notable de interpretación inadecuada, como nos vamos a asombrar si hay personas que se burlan de las terribles advertencias, de la ira que ha de venir, cuando se les dice que el gran día de su ira ya ha pasado, y que no consistió en nada más que en la derrota de los ejércitos paganos ante los ejércitos de Constantino, suceso este que ha tenido su paralelo en miles de ocasiones en la historia del mundo. Pero dejemos que el asunto en juego permanezca bien enfocado. Si el reinado de Constantino, o alguna otra era en la historia de la cristiandad, fuera presentada como constituyendo un cumplimiento intermedio de la visión, podría pasar como una exposición débil, pero inocua, pero estos expositores aseveran atrevidamente que la profecía no tiene otro alcance ni otro significado. Con ello se comprometen a probar que la visión del sexto sello ha tenido su cumplimiento, o resulta evidente que todo lo que sigue espera aún su cumplimiento también. Sí, por ello, su sistema falla en este solo punto, su fallo será absoluto y completo, pero en realidad el ejemplo citado es tan solo un recto ejemplo de la manera en que se libran del significado de las palabras que profesan explicar. Estamos ahora, nos dicen ellos, en la era de las copas. En este mismo momento la ira de Dios está siendo derramada sobre la tierra. Bien cierto que podrán muchos exclamar, comparando el presente con el pasado, y juzgando que esta época es mucho más favorecida, más deseable para vivir que cualquier otra edad que la haya precedido. Esto es todo lo que la ira de Dios es. Las copas son las 7 últimas plagas, porque en ellas se consumaba el furor de Dios,
y se nos dice que la sexta está teniendo lugar en este momento, siendo cumplida en la destrucción del Imperio turco. ¿Cómo puede nadie estar tan perdido en el país de los sueños de sus propias elucubraciones como para poderse imaginar que el colapso del Imperio turco es un juicio divino sobre un mundo no arrepentido? Tal cosa puede ser cierta a la camarilla de Pasiaás que, como vampiros, se engordan con la miseria que hay a su alrededor, pero millones de personas lo saludarían como una bendición para la humanidad sufriente, y se preguntarían con asombro, si esto es la prueba cumbre de la ira de Dios, ¿cómo van a poder distinguir las almas sencillas entre las pruebas de su favor y las de su ira más amarga? Si esta profecía fuera citada como un cumplimiento primario, dentro de este día de gracia, de una profecía que pertenece estrictamente al día de la ira que ha de venir merecería una consideración respetuosa, pero apelar al desmembramiento de Turquía como el cumplimiento de esta visión de una manera plena, es entrometerse de la manera más banal con el lenguaje solemne de las Escrituras, y constituye además un ultraje al sentido común. Pero existen unos principios involucrados en este sistema de interpretación mucho más profundos y de mayor importancia que lo que parece a simple vista. Y ello en directo antagonismo con la gran verdad fundamental del cristianismo. Lucas narra cómo, después de la tentación, el Señor regresó a Galilea en el poder del Espíritu, Lucas 4, 19 al 20, y entrando en la sinagoga de Nazaret en día de sábado como era su costumbre, se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, mientras que todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él, y lo abrió y leyó estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la liberación a los cautivos, y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Y el día de la venganza de nuestro Dios, eran las palabras que seguían, sin interrupción alguna, en la página abierta ante él. Pero añade el relato, luego, enrollando el volumen, lo devolvió al asistente, y se sentó. En una era futura, cuando la profecía tenga su cumplimiento definitivo, se mezclará el día de venganza con la bendición a su pueblo, Isaías 63, 4. Pero la carga de su ministerio en la tierra fue solamente paz, Efesios 2, 17. Y esta es aún la carga del Evangelio. La actitud de Dios hacia los hombres es de gracia. La gracia reina. No se trata tan solo de que hay gracia para el arrepentido o para el elegido, sino que la gracia es el principio sobre el que Cristo ahora se sienta sobre el trono de Dios. Sobre su cabeza hay muchas coronas, pero su mano horadada sostiene ahora el cetro único, porque el Padre le ha dado el reino, toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo, Juan 5, 22, pero su misión en la tierra no fue la de juzgar, sino tan solo la de salvar. Y aquel que es así el único juez es ahora exaltado como Salvador, y el trono sobre el que se sienta es el trono de gracia. La gracia está reinando, por la justicia, para vida eterna, Romanos 5, 21. La luz de este glorioso evangelio brilla ahora sin trabas sobre la tierra. Ojos ciegos pueden dejarla afuera, pero ni pueden apagarla ni rebajarla. Los corazones impenitentes pueden amontonar para sí ira para el día de la ira, pero no pueden oscurecer este día de misericordia, ni oscurecer la gloria del reino de la gracia. Será en el día de la ira que las 7 plagas últimas, en las que se consumaba el furor de Dios, correrán su curso, y es frivolizar con solemnes y terribles verdades el hablar de que ya se han cumplido. Sea el que fuere el cumplimiento intermedio que esté teniendo ahora la visión, el cumplimiento pleno y final de ella pertenece a un tiempo todavía futuro. Y estas páginas no tienen el designio de tratar con el cumplimiento primario histórico de las profecías, o, como lo expresa Lord Bacon, sus cumplimientos embrionarios y germinales a lo largo de muchas edades. El asunto de que trato es exclusivamente el cumplimiento absoluto y final de las visiones en aquella edad concreta, a la cual pertenece la culminación o plenitud de ellas. Las Escrituras mismas ofrecen algunos ejemplos notables de tales cumplimientos intermedios o primarios, y en estos tienen su cumplimiento las principales líneas de la profecía, pero no los detalles. La predicción de la venida de Elías es un ejemplo, Malaquías 4, 5. El Señor declaró de la manera más expresa que el ministerio del Bautista quedaba dentro del alcance de aquella profecía. En términos igualmente expresos, él anunció que sería cumplida en días todavía por venir, mediante la reaparición sobre la tierra del mayor de los profetas, Mateo 11, 14 y 17, 11 al 12. Las palabras de Pedro en Pentecostés nos aportan otra ilustración. La profecía de Joel será aún cumplida al pie de la letra,
pero no obstante, el bautismo del Espíritu Santo fue relacionado con ella por el apóstol inspirado, Joel 2, 28 al 32 y Hechos 2, 16 al 21. Hablar del cumplimiento de estas profecías como si ellas fueran asunto del pasado es utilizar el lenguaje de una manera falsa a la vez que antibíblica. Todavía menos permisible es la aseveración de la consumación, que se hace tan confiadamente, de las profecías que se relacionan con la apostasía. No existe una sola profecía cuyo cumplimiento se registre en las Escrituras, que no se haya llevado a cabo con absoluta exactitud, y con todo detalle, y es completamente injustificable asumir que se inauguró un nuevo sistema de cumplimiento después de que se cerrara el sagrado canon. Hace unos 2000 años, ¿quién se hubiera atrevido a creer que las profecías acerca del Mesías iban a tener un cumplimiento literal? He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, Isaías 7 y 14. He aquí que tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, Zacarías 9, 9. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché al tesoro en la casa de Jehová, Zacarías 11, 12 al 13. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes, Salmos 10 y 18. Horadaron mis manos y mis pies, Salmos 22, 16. En mi sed me dieron a beber vinagre, Salmos 69, 21. Cortado fue de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, Isaías 53, 8. Incluso para los mismos profetas, el significado de tales palabras constituía un misterio, 1 Pedro 1, 10 al 12. Indudablemente, que la mayoría de las personas las consideraban tan solo como poesía o leyenda. Y aún así estas profecías del advenimiento y de la muerte de Cristo tuvieron su cumplimiento de una manera literal, hasta la jota y la tilde. Por ello, se puede aceptar la literalidad del cumplimiento como un axioma para guiarnos en el estudio de la profecía. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.